Muy buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Vamos a esperar algunos minutos más que se conecten más de sus compañeros para iniciar con la capacitación. Gracias. Por favor, si los que están presentes me pueden confirmar a través del chat si se oye bien. ¿Y ahí qué tal se oye? Listo, gracias. Esperamos un par de minutos más y iniciamos.
Bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar. Mi nombre es Renzo Pajuelo. Soy consultor de salud de Max Reder, médico ocupacional, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante por la coyuntura que representa a nivel nacional y a nivel mundial esta pandemia de COVID-19. Vamos a hablar de las medidas preventivas y protección frente al COVID-19. Por favor, siéntanse libres de hacer todas las preguntas que requieran a través del panel de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte baja de su pantalla. Hay un icono que dice preguntas, donde ustedes pueden escribir sus preguntas, y al final de la charla vamos a darle respuesta a las preguntas que hagan, o a la mayoría, si es que son muchas, porque bueno, veo que es un número importante de personas. Este, bueno, en primer lugar, vamos a ver, para conocer las medidas de prevención y las medidas de protección frente a COVID-19, primero es importante que sepamos qué cosa es el COVID-19, frente a qué cosa estamos y por qué es que está causando tanto daño en todo el mundo y en el país en especial. El COVID-19 es una enfermedad, o mejor dicho, es un grupo de enfermedades que va desde una infección respiratoria leve, muy leve, casi imperceptible, como puede ser un resfrío común, una gripe común, un problema respiratorio leve, hasta enfermedad severa con distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria, y que puede conllevar a la falla multiorgánica, es decir, a que muchos órganos del cuerpo, producto del daño respiratorio, dejen de funcionar por la falta de oxígeno, y finalmente llevar a la persona a la muerte. Entonces produce un grupo o un conjunto de enfermedades o patologías que pueden ser muy diversas, desde las más leves, incluso asintomáticos, hasta las más severas. Este COVID-19, este grupo de enfermedades, este grupo de patologías, es causada por un virus llamado SARS-CoV-2. SARS, que viene del síndrome de estrés respiratorio agudo, CoV, que viene de coronavirus, y 2, porque es el segundo de este tipo que aparece en el mundo. Hay un SARS-CoV-1 que apareció aproximadamente en el año 2002 y que produjo un brote epidémico importante en Asia. Luego también hubo un virus llamado MERS, que provoca una enfermedad también respiratoria, pero en Oriente Medio. Y asimismo han habido otros coronavirus. Los coronavirus en realidad son una familia de virus, no es un solo virus, son una familia de virus dentro de los cuales está este coronavirus, y en su mayoría los coronavirus se encuentran presentes o circulan entre los animales, ¿sí? En algunos mamíferos y algunas aves se encuentra el coronavirus, pero este coronavirus o estos coronavirus tienen la peculiaridad, al igual que varios otros virus, de ir mutando, ir evolucionando, ir cambiando constantemente su material genético, lo que los hace más adaptables a otros ambientes, a otros entornos distintos a los que se les suele encontrar, ¿sí? Este nuevo coronavirus, también llamado nuevo coronavirus SARS-CoV-2, presuntamente proviene o vino de los murciélagos. Se encontraba en los murciélagos, circulando entre ellos, pero empezó a mutar, alcanzó algún mamífero intermedio, no se precisa muy bien cuál, aparentemente el pangolín, que es un animal, digamos, que habita en algunas zonas de Asia, y del pangolín habría logrado mutar para poder infectar al ser humano, ¿sí? Entonces, el origen de este coronavirus sería ese, ¿sí? En realidad hay muchos coronavirus, de los cuales se ha identificado a 8, SARS-CoV-2 es el octavo, que logra infectar al humano. Los otros, hay 2 más que se acabo de mencionar, el SARS-CoV-1 y el MERS, y también hay otros 5 coronavirus que provocan enfermedad en el humano, pero sumamente leve, sumamente imperceptible, y hasta el momento no ha logrado desarrollar un brote epidémico como este que está ocurriendo al día de hoy, ¿sí? Este virus es importante y es peligroso, porque se ha encontrado que tiene una posibilidad, una tasa de contagio bastante elevada a comparación de otros virus respiratorios y a comparación de otros coronavirus. Es por eso que está causando tantos estragos a nivel mundial, y esto es debido a las formas de transmisión que tiene este nuevo coronavirus. Este nuevo coronavirus se transmite principalmente de persona a persona, siguiendo en la siguiente vía, como vemos en las imágenes, ¿no? Una persona sana que tiene contacto directo con una persona diagnosticada, ¿no? En la imagen es una persona diagnosticada, un señor mayor, que aparentemente que está entrando en contacto directo con una persona sana, que en este caso sería un profesional de la salud, una enfermera, un médico, no se logra ver bien en la imagen, ¿no? ¿Cómo es que se produce ese contagio, este contacto directo?
Nosotros cuando hablamos, cuando cantamos, cuando reímos, cuando silbamos, cuando gritamos, y también cuando tosemos y cuando estornudamos, eliminamos unas gotitas. De hecho, yo en este momento que les estoy hablando a través de la cámara, estoy eliminando unas gotitas de saliva, en realidad gotitas de saliva muy, muy pequeñas, muy, muy imperceptibles, no se ven en realidad, eh, y que, y que como son muy, muy ligeras, quedan flotando en el ambiente, ¿no? Nosotros si lanzamos una pluma, la soltamos en el aire, esta no cae directamente hacia el suelo, sino que por su peso muy ligero, se suspende un poco en el aire y luego va cayendo lentamente. Las gotitas de saliva que nosotros eliminamos pesan muchísimo menos que una pluma. Y al pesar muchísimo menos que una pluma, quedan flotando en el ambiente y va a demorar mucho más en caer y depositarse sobre una superficie por gravedad. Es por eso que se forma una especie de nube alrededor, como vemos en la imagen central, una nube alrededor de gotitas de distintos tamaños. Las hay, más o menos, las macrogotas, hay las microgotas y hay los aerosoles, que son gotitas mucho más pequeñas que están en el ambiente y que pueden, al interior de ellas, transportar algunos microorganismos. De hecho, muchas enfermedades respiratorias, no solamente este nuevo coronavirus, el COVID-19, se contagian de esa forma, a través de estas gotitas, ¿sí? Y estas gotitas pueden contener a varios microorganismos, entre ellos el SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Entonces, ¿cómo es que nos contagiamos? Cuando nosotros estamos lo suficientemente cerca a una persona contagiada con esta enfermedad, tan cerca que las gotas que esta persona expulsa, toser, estornudar, hablar, cantar, reír, silbar, etcétera, tan cerca que podemos inhalar esas gotitas, respirar esas gotitas y que estas gotitas ingresan a nuestra vía respiratoria y al tener en su interior el virus del COVID-19, pues vamos a desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Ese es el principal mecanismo de transmisión que existe y por el cual se conoce la contagiosidad por COVID-19. Hay otra forma que es menos frecuente, es menos probable, pero que también se ha visto que ocurre, que es a través del contacto. El contacto hace que sea posible que una persona se infecte al tocar una superficie o objeto. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros expulsamos las gotitas, estas gotitas flotan en el ambiente, ¿cierto? Pero en algún momento por gravedad van a caer. Mientras más pesen, más rápido van a caer. Y van a caer y se van a depositar en el suelo o en cualquier otra superficie que interrumpa su caída o a cualquier otra superficie a la que se puedan adherir, ¿no? Estas gotitas se pueden adherir, por ejemplo, al vidrio de la ventana, a una pared, tal cual se adhiere el vapor de agua de una ducha cuando tomamos un baño de agua caliente. Entonces, estas superficies quedan cubiertas con gotitas adheridas y estas gotitas pueden contener el virus. Si nosotros con nuestras manos cogemos o tocamos, entramos en contacto con esas superficies, nuestra mano se va a contaminar con el virus. Y luego, si nosotros nos tocamos los ojos, la nariz o la boca con esas manos que han entrado en contacto con las gotitas inoculadas con el germen, pues vamos a introducir al virus en nuestra vía respiratoria y desarrollar la enfermedad. Bien, entonces esas son las formas de transmisión del COVID-19. ¿Y por qué es importante que lo sepan? Porque conociendo las formas de transmisión, nosotros vamos a poder impedir el contagio del virus. A una enfermedad nosotros la atacamos primero eliminando el agente causal, ¿sí? Eliminando el agente causal. Pero les adelanto, a día de hoy no existe un mecanismo efectivo para eliminar el agente causal. No hay un medicamento que mate al virus, no hay un medicamento que prevenga la infección del virus. Pero sí podemos cortar la cadena de transmisión. Y la cadena de transmisión lo cortamos conociendo cómo se contagia el virus y para eso establecemos medidas de prevención que vamos a ver a lo largo de esta charla. El virus SARS-CoV-2, como mencionábamos, se contagia o se transmite a través de la vía aérea, a través de gotas grandes, macrogotas, microgotas o aerosoles, ¿no? Ninguna de estas tres las podemos ver realmente, son pequeñas, no se ven en el ambiente, pero hay unas que son más grandes, unas más pequeñas y otras muy, muy pequeñas, microscópicas. ¿Sí? También transmisión por contacto, como mencionábamos, a través de manos y superficies contaminadas. Y los últimos hallazgos científicos en cuanto a la transmisión de COVID-19, de SARS-CoV-2, nos hablan de la importancia de la ventilación, de la circulación del flujo de aire en un ambiente cerrado para la transmisión del COVID-19. Es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, porque si nos encontramos en un ambiente cerrado donde la ventilación es escasa, pues una persona que habla, estornuda, tose, canta o grita,
va a empezar a expulsar estas gotitas de saliva contaminadas por el virus y como no hay recirculación de aire, estas gotitas se van a esparcir por todo el ambiente, haciendo mucho más probable que se produzca el contagio con personas que compartan el mismo ambiente. Sin embargo, si tenemos un ambiente ventilado donde hay un intercambio de aire importante, entonces la circulación de aire va a hacer que la diseminación de estas gotitas contaminadas con el virus sea mucho menor y la posibilidad de contagio se reduzca. Entonces, es importante que conozcamos eso porque de esa forma podemos intuir o inferir cuál es otra forma de controlar la transmisión del COVID-19. ¿Cómo es la probabilidad de contagio del COVID-19? ¿Sí? Nosotros hemos hablado o hemos escuchado de distintas medidas de prevención, de distintas formas de evitar la transmisión del COVID-19, pero a veces no nos queda claro por qué nos cuesta aceptar de por qué tenemos que aceptar esas medidas. Que si la mascarilla, que si la distancia, que si quédate en casa, etcétera, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? En esta gráfica vamos a verlo de forma bastante esquemática, ¿no? Tenemos en la primera gráfica de arriba a la izquierda a dos personas, una de ellas sana y una de ellas contagiada por el COVID-19. Estas personas no guardan distancia social y no usan ningún tipo de protección respiratoria. Entonces, cuando estas personas entran en contacto a menos de 2 metros de distancia, la posibilidad de que la persona sana, en este caso el chico, contagie a la persona, perdón, la persona enferma, el chico contagie a la persona sana, la chica, es muy, muy alta. Sin embargo, si la persona sana, que podríamos ser cualquiera de nosotros, decide cumplir con algunas de las indicaciones, que es el uso de la mascarilla, y entra en contacto con personas contagiadas, con contacto directo con personas contagiadas, a pesar de usar mascarilla, la posibilidad de contagio sigue siendo alta. Sigue siendo alta. Sin embargo, si es que en vez de que la persona sana sea la que porte la mascarilla, sino la persona enferma, un ataque de conciencia, empieza a usar mascarilla al entrar en contacto con otras personas, la posibilidad de contagio se reduce a una posibilidad media. ¿Qué ocurre cuando ambas personas deciden usar mascarilla? Tanto las personas enfermas como las personas sanas, la posibilidad de contagio se reduce a una posibilidad baja. Entonces, es por eso la importancia del uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla no sirve necesariamente para proteger a la persona que está sana, sino sirve para proteger el que usa la mascarilla, protege a las personas que están a su alrededor y si es que lo usan los dos, se protegen mucho más. Eso es muy importante saber porque ya conocemos cuál es una de las más importantes medidas de prevención frente al COVID-19 como el uso de la mascarilla. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando al uso de la mascarilla por ambas personas le sumamos distancia social, le sumamos 2 metros por lo menos de distancia social? La ley peruana nos habla de 1 metro de distancia, que ustedes pueden conservar en todo momento, sea en el trabajo, en el domicilio, o fuera de él, más de 2 metros de distancia, mucho mejor. Si le añadimos distancia social, la posibilidad se reduce de baja a muy baja. Y por supuesto, si es que nosotros en vez de distancia social nos quedamos en casa y no salimos, la posibilidad de contagio se reduce a nula. Es por eso que basado en los conceptos que transmite esta imagen, es que se plantean las distintas medidas de prevención como el aislamiento social, como la cuarentena, como el uso de la mascarilla y como otras medidas de prevención que son importantes basados en la probabilidad de contagio por COVID-19. Llegado a este punto, vuelvo a recalcar, si tienen alguna pregunta de cualquier tipo sobre COVID-19, en el panel de preguntas y respuestas las pueden ir dejando para responderlas al final de la conversación. Bien, entonces es importante que tengamos este concepto. ¿La mascarilla me protege? Sí, me protege un poco, pero más evita que yo, si es que tengo la enfermedad, y es muy probable que yo la pueda tener sin saberlo, ser una persona asintomática o ser una persona que está en periodo de incubación, teniendo la infección, puedo contagiar y si uso mi mascarilla, reduzco la posibilidad. Entonces, la mascarilla me protege, sí, un poco, pero más me protege a las personas que están alrededor mío para, para evitar que adquieran la infección. ¿Sí? Ahora, hemos hablado de contacto, hemos hablado de que una persona aumenta su posibilidad de contagio cuando entra en contacto directo o contacto cercano con una persona.
¿Qué cosa significa hacer contacto directo? Si yo transito por un parque donde una persona estuvo fumando, por ejemplo, estuvo cantando, y paso por ahí, ¿me voy a contagiar inmediatamente? ¿Cuáles son las posibilidades de contagio según ese tipo de contactos? Bueno, primero hay que definir qué cosa es contacto. El contacto se define como el haber estado más de una hora, es decir, más de 60 minutos, a menos de 2 metros de distancia. ¿Sí? Hay definiciones que nos hablan a menos de 1 metro de distancia. Hay que ser un poquito más cautos, considerar 2 metros de distancia con una persona sospechosa, es decir, que tiene síntomas compatibles con COVID-19 o confirmada a través de una prueba diagnóstica y sin protección en un ambiente cerrado. ¿Sí? Si es que yo he estado en un parque y en el parque después me enteré que había un vecino que tuvo COVID-19, no es un ambiente cerrado, yo no me considero, no me puedo considerar contacto directo. ¿Sí? Si es que yo estaba en un ambiente abierto, yo estaba usando mi mascarilla y la persona que sé que también ha tenido COVID-19 está usando mascarilla, tampoco me puedo considerar contacto directo. Sin embargo, si yo comparto domicilio con mi sobrino y mi sobrino fue a una fiesta y luego eso empezó a hacer síntomas, pero cenamos todos juntos y nos ponemos a ver una serie o el partido de fútbol juntos en la televisión, un partido de fútbol dura 90 minutos, no usamos mascarilla al interior del domicilio a pesar de que mi sobrino tenía síntomas, entonces ahí sí me puedo considerar contacto directo de esta persona y soy una persona susceptible de haber sido contagiado por el nuevo coronavirus o COVID-19. Entonces, si cumplimos con esta característica, hay mayor probabilidad de contagio en el ambiente intradomiciliario, como el ejemplo que les acabamos de poner del sobrino y el partido de fútbol que se está viendo, ¿sí? Entonces, tengamos esto muy en cuenta para saber cómo es nuestra probabilidad de contagio. Es más probable que nos contagiemos en un ambiente cerrado, recordemos la imagen en la que hablábamos de la ventilación al interior de los ambientes, que en un espacio público abierto. Eso no quiere decir que no debamos guardar la distancia social en estos ambientes abiertos y que debamos evitar en todo momento las aglomeraciones de gente, porque cuando hay mucha aglomeración de gente, funciona casi como si fuera un espacio cerrado por la gran concentración de estas gotitas de saliva que puede aumentar la cantidad de virus que esté presente en ese entorno, en ese ambiente. ¿Cómo es la evolución de la enfermedad producida por el coronavirus? El coronavirus produce, como les mencionaba al inicio de esta conversación, un grupo de enfermedades en distintos niveles de severidad. Tal es así que el 80% de las personas que se contagian por este COVID-19 hace enfermedad de tipo leve o moderado. La enfermedad leve o moderada es una enfermedad que no va a requerir atención hospitalaria, va a requerir solamente aislamiento domiciliario y monitoreo o seguimiento a través del sistema de salud por el cual nosotros hayamos optado, proveedor de salud que sea del Estado, que sea privado, etcétera. ¿Sí? Normalmente estas personas van a recuperarse solas sin necesidad de tratamiento o solamente requiriendo tratamiento sintomático, es decir, medicinas para el alivio de los síntomas. Si me falta, o si tengo fiebre, me van a dar un medicamento para la fiebre, si algo me duele, medicamento para el dolor, si tengo congestión nasal, un medicamento para descongestionar, etc. El manejo de los casos leves y de muchos casos moderados es de esta forma a través de tratamiento sintomático. Sin embargo, hay un 15% de los casos que van a desarrollar enfermedad severa. ¿Qué significa que desarrollen enfermedad severa? Que su condición de salud se va a deteriorar a tal punto que va a necesitar asistencia médica hospitalaria. Probablemente estas personas tengan o requieran soporte de oxígeno, que requiera algún otro tipo de medicamentos para poder controlar la enfermedad. Esto ocurre en el 15% de los casos y estas personas necesitan tratamiento al interior de un establecimiento de salud con hospitalización. Y el 5% restante hace enfermedad de un grado grave o crítico. Estas personas son aquellas que van a requerir de una unicama en unidad de cuidados intensivos y que lamentablemente pueden terminar falleciendo por las complicaciones a nivel pulmonar que puede producir el COVID-19. Son la minoría, son solo el 5% de los casos, pero son los que terminan falleciendo y los que terminan representando un alto costo para la salud pública en nuestro país. ¿Y por qué es importante que sepamos esto? No para confiarnos, no para bajar la guardia, no para decir, del 80% no le pasa nada, sino muy por el contrario. Sabemos que hay un 15 o un 20% en realidad que es enfermedad severa o enfermedad crítica y hay un 80% de que la pasa más o menos bien. Eso significa que este 80%, como la pasa más o menos bien, si no es consciente de que tiene la enfermedad
y si no adopta las medidas de protección que estamos conversando en esta capacitación del día de hoy, probablemente esta persona termine siendo un portador, una persona que traslade el virus de la persona que lo contagió y se lo lleva a otra persona, y esa otra persona sí puede desarrollar la enfermedad, no se ve como crítica y puede morir o fallecer. ¿Y a quiénes les puede pasar? A las personas que son vulnerables frente a la enfermedad, que pueden estar en el interior de nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos que tengan alguna enfermedad crónica, o cualquier otra persona que tenga alguna condición de vulnerabilidad, ¿no? Como vimos, las personas con infección por COVID-19 pueden ni siquiera sentirse mal, ¿no? Y no tener ningún síntoma. Estos son los llamados asintomáticos. Un asintomático es una persona que tiene la enfermedad, tiene la infección, perdón, el virus está dentro de su cuerpo, pero no desarrolla ningún tipo de síntoma. Sin embargo, a pesar de no desarrollar ningún tipo de síntoma, puede estar contagiando. Incluso las personas que desarrollan síntomas, lo vamos a ver más adelante, las personas que desarrollan síntomas antes de tener síntomas ya están contagiando a las personas que están en su entorno. Entonces es importante conocer eso acerca del COVID-19, tanto los asintomáticos, es decir, las personas que nunca van a desarrollar un solo síntoma a pesar de tener el virus en su cuerpo, y las personas presintomáticas, es decir, las personas que adquieren la infección van a hacer síntomas, pero que en el periodo de incubación del virus ya empiezan a contagiar, son parte importante en la cadena de transmisión del virus. Es por eso que las restricciones y las medidas de prevención deben ir para toda la población, ¿sí? La gravedad de la enfermedad va de acuerdo, bueno, de acuerdo a lo que se conoce, es variable y va desde síntomas muy, muy leves hasta enfermedades graves y en algunos casos lleva a la muerte. Pero como mencionamos hace un instante, alrededor del 80% de las personas infectadas que enferman se recuperan sin necesidad de ningún tratamiento, ¿sí? Entonces es importante, me dio COVID, ¿qué hago? ¿Tengo que ir al hospital? ¿Tengo que ir a la clínica urgente? No, con el tratamiento, o el principal tratamiento es quedarme en casa, en aislamiento para evitar contagiar a las demás personas de mi entorno y con solamente el tratamiento sintomático o a veces con ningún tratamiento para recuperarme al cabo del periodo de aislamiento que vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a diferenciar acá rápidamente cómo es un caso leve y cómo es un caso moderado o un caso severo. Un caso leve es toda persona con infección respiratoria aguda con al menos 2 de los síntomas siguientes, ¿sí? Un caso leve es una persona que tenga o bien tos, o malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal, u otros síntomas. Por lo menos 2 de estos u otros síntomas como pueden ser la disgeusia o la falta o disminución de la sensación del gusto de los sabores, o la anosmia, que la disminución de la percepción de los olores, ¿no? Este es un signo muy característico que se ha visto que se desarrolla en los pacientes con COVID-19, y en estas personas, como dice la diapositiva en la parte de abajo, el tratamiento es el aislamiento domiciliario y el seguimiento clínico por parte del médico tratante o del médico de la empresa. Pero hay, como mencionamos, un grupo de personas que va a ser casos moderados, incluso severos o críticos, y estas personas cumplen con algunos de los siguientes criterios. Tienen dificultad respiratoria. Imagínense que hubieran jugado un partido de fútbol o hubieran corrido una maratón, terminamos agitados, cansados, que parece que nos falta el aire. Eso mismo ocurre en una persona con COVID, pero no ha corrido y no ha hecho un ejercicio intenso. Eso se llama disnea o dificultad respiratoria. Para los que sabemos, la frecuencia respiratoria normal va entre 12, 16 hasta 18 respiraciones por minuto. Es lo que regularmente respira una persona sana. Las personas con COVID-19 con algún grado de severidad pueden tener respiraciones hasta más de 22 por minuto. La saturación de oxígeno es un parámetro que nos ayuda a medir cuánto del oxígeno que nosotros respiramos es captado por la sangre. Normalmente captamos más del 95% del oxígeno, ¿sí? Las personas que tienen COVID-19 severo o crítico que requiere atención hospitalaria, tienden a capturar menos del 95% a nivel del mar, ¿sí? Este dato de la saturación de oxígeno es a nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Otros signos de gravedad pueden ser alteración de la conciencia, desorientación, confusión. Esto ocurre justamente por la falta de oxígeno que va llegando al cerebro cada vez en menor cantidad. Suele bajar la presión arterial y las personas pueden incluso llegar a un estado de shock. Y hay signos clínicos o signos radiológicos a través de una radiografía de tórax o a través de una tomografía, signos de neumonía, y pueden presentarse otros hallazgos en exámenes auxiliares de laboratorio que ya el médico oportunamente va a solicitar, ¿sí? Estas personas, como mencionábamos, sí requieren hospitalización y algunos de ellos pueden requerir
internarse en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un caso leve y caso moderado o severo. Más fácil, ¿cómo le diferenciamos? A través de los signos de alarma. Si yo tengo alguno de estos signos que están acá, sensación de falta de aire o dificultad respiratoria, esa sensación de agitarse sin haber hecho mucho esfuerzo, estoy desorientado o medio confuso, tengo fiebre más de 38 grados centígrados por más de 2 días y la fiebre no baja a pesar de que estoy tomando medicamentos para la fiebre, siento dolor en el pecho o tengo una coloración azul, media azulada o azul violácea en los labios o alrededor de los labios, eso se llama cianosis, esos son signos de alarma y en esos casos, solamente en estos casos, debo acudir de forma inmediata al establecimiento de salud más cercano para que me evalúen y indiquen si efectivamente necesito hospitalización, ¿sí? Entonces, una persona que ha sido diagnosticada de COVID-19, pero no presenta ninguno de estos signos de alarma, no debe salir de su casa, debe permanecer en su domicilio en aislamiento para evitar contagiar a las demás personas y solamente saldrá al establecimiento de salud si es que presenta alguno de estos síntomas. ¿Cómo debe hacer entonces? Lo clave es el seguimiento clínico por profesional de la salud. El médico a cargo o las personas responsables de hacer el seguimiento se deben comunicar con esta persona para hacer seguimiento, ver si aparece alguno de estos síntomas y si es que aparece, derivarlo inmediatamente a que acuda a un establecimiento de salud para su control, ¿sí? Un parámetro que también resulta clave es la saturación de oxígeno, como mencionábamos. Se ha visto que las personas que su saturación de oxígeno baja por encima del 92%, es muy probable que se puedan complicar y es por eso que aquellos que cuenten en su domicilio con estos aparatitos llamados oxímetros de pulso o pulsoxímetros que se ponen en el dedo para medir la saturación de oxígeno, si lo tienen disponible, pueden monitorear su saturación con este aparatito y si reduce por debajo de 95, acudan también a un establecimiento de salud como si se tratara de un signo de alarma para COVID-19. Si no lo tenemos, no importa, con estos 5 signos es importante también para poder diferenciar si debemos acudir a un establecimiento de salud con prontitud. Ahora bien, hablamos del 80% y hablamos del 20% que hace enfermedad severa, crítica o que se puede morir, ¿cierto? ¿Por qué es que estas personas hacen enfermedad severa o se pueden morir y otras no? Otras hacen una enfermedad muy leve. Eso se debe a que hay algunas personas que están en mayor riesgo. En mayor riesgo o en condición de ser vulnerables, condición de vulnerabilidad para desarrollar una complicación o posibilidad de fallecer debido a la infección por COVID-19, ¿sí? Si bien es cierto, todas las personas de todas las edades, tanto bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, pueden infectarse, no todos van a hacer la enfermedad con la misma severidad. La experiencia internacional, los estudios internacionales sugieren que en los niños es menor la afectación y se cortó la comunicación. Un segundo, vamos a continuar. Y aquellas personas también que están en condición de vulnerabilidad frente a COVID-19 son aquellas que tienen enfermedades crónicas, afecciones crónicas, tales como la obesidad. De hecho, en el Perú, el principal factor de riesgo asociado a las muertes que hemos tenido por COVID-19 es la obesidad. Casi en un 50% de los casos, las personas que han fallecido son obesas. La obesidad se mide con el índice de masa corporal, calculando el índice de masa corporal, y aquellas personas que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 30 son consideradas obesas y ellas tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa o fallecer debido al COVID-19, ¿sí? ¿Qué otras enfermedades están asociadas a un mayor riesgo de morir por COVID-19? La diabetes mellitus, el azúcar alto en la sangre no controlado principalmente, es un factor de riesgo importante de mortalidad frente al COVID-19.
enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial grave no controlada, enfermedades pulmonares como el asma moderado a severo, la fibrosis quística, la bronquitis crónica o el enfisema, son también enfermedades o condiciones crónicas que van a poner en mayor riesgo a las personas que padecen una infección por COVID-19. Y también las enfermedades que causen inmunosupresión, es decir, que debiliten el sistema inmunológico. Por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, algunas enfermedades reumatológicas o algunos tratamientos que tienen que disminuir la respuesta inflamatoria del organismo y que terminan debilitando el sistema inmunológico. Esas enfermedades y esos tratamientos pueden predisponer a que la persona contagiada por COVID-19 desarrolle una forma grave o termine falleciendo por esta enfermedad. ¿Cómo es que diagnosticamos el COVID-19? Y acá quiero hacer una aclaración que me parece muy, muy importante. Existen pruebas diagnósticas para el COVID-19. Algunas pruebas diagnósticas detectan al virus. Estas son, por ejemplo, las pruebas moleculares, que detectan el material genético del virus. Y algunas pruebas diagnósticas detectan ya no al virus, sino a la respuesta que tiene nuestro organismo frente al virus. Estas son las famosas pruebas serológicas, dentro de ellas las famosas pruebas rápidas. Ahora, hay que tener bien claro y cambiarnos un poco el chip, porque nos suelen hacer muchas preguntas nosotros los médicos con respecto a las pruebas serológicas y también con las moleculares. Ninguna de estas pruebas nos sirve para hacer seguimiento clínico. Ninguna de estas pruebas es útil para saber si una persona contagia o ya dejó de contagiar, si una persona se recupera o está en vías de recuperación, etcétera. Hay muchos cuadritos y mucha información que te habla que si un anticuerpo positivo, el otro negativo, que si cambia o no cambia. Según eso ya sabes si es que estás sano o no estás sano. Eso no es cierto. Estas pruebas sirven para confirmar el diagnóstico, para nada más. No sirven para hacer pronóstico, no sirven para hacer seguimiento de enfermedad, no sirven para dar aptitud laboral y no sirven para definir cuándo una persona puede o no volver al trabajo. Solamente sirven para confirmar el diagnóstico. Dicho esto, la prueba más precisa para confirmar el diagnóstico de COVID-19 es la prueba molecular. La prueba molecular, también llamada prueba PCR, es una prueba que detecta el ARN, es decir, el material genético, la cadena de ácidos nucleicos del virus, y principalmente se obtiene a través de un hisopado, es decir, un hisopito de madera con la cabecita de algodón, se introduce a través de la nariz, a través de la garganta, para obtener algunas células, y en estas células se busca el material genético del virus, y es una prueba invasiva que confirma el diagnóstico de COVID-19. Confirmando el diagnóstico de COVID-19, esta prueba tiene algunos inconvenientes. Número uno, que es compleja de realizar, porque requiere bastante precisión y equipos más o menos de infraestructura algo costosa. También el tiempo de procesamiento es prolongado. Normalmente las máquinas que hacen el procesamiento de estas pruebas toman de 4 a 6 horas en procesar las muestras que se envían, pero como hay una elevadísima demanda de las pruebas diagnósticas para COVID, entonces los resultados, por lo menos aquí en el país, están tardando entre 4 a 7 días en ser entregados los resultados de estas pruebas moleculares. Entonces tiene una complicación, no es tan accesible para todas las personas. Implica cierto costo también para el que hacen a través de laboratorios privados. De hecho, se hacen solamente en pocos sitios. Se hace en el Instituto Nacional de Salud del MINSA, que es el laboratorio central, se hacen algunos laboratorios regionales y algunos pocos laboratorios de algunas universidades en provincia, y también se hacen muy pocos laboratorios particulares o privados. Entonces, el acceso a estas pruebas es un poquito complicado, por lo menos en este momento. Sin embargo, existe otra alternativa, que son las pruebas que ya no detectan al virus o no buscan detectar partículas del virus, sino que detectan la respuesta que ha tenido el organismo a través de anticuerpos. Ingresa a nuestro organismo un cuerpo extraño, que es el virus, nuestro cuerpo responde generando anticuerpos para neutralizarlo, anticuerpos en forma de inmunoglobulinas de los tipos conocidos, IgM, IgG, pero también hay otras inmunoglobulinas, IgA, IgE, IgD, etc. Estas inmunoglobulinas, que son producidas por nuestro cuerpo, nos van a orientar, nos van a decir que nuestro cuerpo ha estado expuesto o está expuesto actualmente al COVID-19. Estas pruebas serológicas, porque se detectan ya no en la garganta, en la nariz, sino en el suero, en la sangre, estas pruebas
son de dos tipos, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas usan una metodología rápida de un color. Si es que tienen anticuerpos, se pintan un colorcito. Si es que no lo tienen, no se pintan. Y como son rápidas, se les conoce más fácilmente como pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas son las más ampliamente utilizadas a nivel nacional para confirmar el diagnóstico del COVID-19. Están accesibles a través del Ministerio de Salud. Muchas empresas han sido facultadas a través de la legislación actual para que puedan adquirirlas y aplicarlas directamente a sus trabajadores a fin de hacer un descarte de la enfermedad, y también en laboratorios privados. Tiene una dificultad que es la menos precisa de todas las pruebas diagnósticas de COVID-19. ¿Sí? Tiene una tasa muy alta, muy importante de falsos negativos y también una tasa importante de falsos positivos. ¿Sí? También existen pruebas. A diferencia de las pruebas rápidas, las pruebas cuantitativas son bastante más precisas. Su resultado es mucho más confiable, sin embargo, no llegan a ser mejores que las pruebas moleculares o la prueba de PCR para el diagnóstico de COVID-19. Estas pruebas cuantitativas sí están accesibles solamente en algunos laboratorios privados, básicamente en la capital del país. No hay muchas que podamos encontrar en provincia. ¿Sí? Entonces, esas son las formas de diagnóstico y vuelvo a recalcar el mensaje. Confirman el diagnóstico del virus. El diagnóstico se sospecha por los síntomas que ha tenido las personas y por los antecedentes epidemiológicos. Si ha estado en contacto con una persona confirmada, si ha ido de viaje, si es personal de salud o ha visitado un establecimiento de salud. Esos antecedentes, más las características clínicas, más los síntomas, nos hacen sospechar que una persona tiene COVID-19. Y para confirmar eso, utilizamos estas pruebas. Estas pruebas no nos sirven para ver si es que una persona ya dejó de contagiar, ya se recuperó, ya está de alta o ya puede volver al trabajo. Esa no es la finalidad y no son útiles para eso ninguna de estas pruebas. Y esto es algo que seguramente hemos visto en algún momento, se ha hablado mucho, así creíamos al inicio que era la producción de anticuerpos frente al COVID-19. En azul vemos la carga viral o el ácido nucleico, cómo está presente en una paciente, ¿no? En el día cero de la enfermedad, una persona empieza a desarrollar el virus. Yo, por ejemplo, el día sábado salí a una fiesta, me fui, no usé protección, no hubo distancia social, no usé mascarilla, nada de eso, y estuve en una fiesta y ese día me he contagiado. El virus ha ingresado a mi organismo, pero el virus todavía no está en suficiente cantidad como para empezar a producir síntomas o algún tipo de enfermedad. El virus tiene que empezar a multiplicarse, a replicarse y alcanzar un nivel tal que pueda empezar a producir síntomas, ¿sí? Una vez que el virus alcanza cierta cantidad, recién mi cuerpo va a empezar a reaccionar y produce síntomas. Luego de que mi cuerpo empieza a producir síntomas, el virus sigue aumentando en cantidad tanta que recién mi cuerpo empieza a reconocerlo como un agente peligroso, nocivo, y empieza a producir anticuerpos para tratar de neutralizarlo. Empieza primero con la curva verde, que es los anticuerpos tipo inmunoglobulina M, pero esta inmunoglobulina M da una inmunidad muy, muy temporal y a cabo de 2 semanas empieza a disminuir su cantidad, su producción, y se suponía que al día 14 de la infección empieza a aparecer la inmunoglobulina G, y esta inmunoglobulina G aparece, aumenta su producción y luego permanece constante por mucho tiempo. Esa era la idea que teníamos. Sin embargo, ya se ha visto en los estudios más recientes de que la inmunoglobulina G puede aparecer incluso tan pronto como la inmunoglobulina M, casi en conjunto, y que en algunos casos, pasados los 3 meses, ya no permanece en niveles que provean inmunidad, sino que empieza a descender y casi desaparecer
del suero. Entonces, aparentemente la inmunidad que teníamos producto de la inmunoglobulina G no es tan cierta. Parece que hay otros mecanismos relacionados ya no con anticuerpos, sino con células, con linfocitos, un tipo de glóbulos blancos, que son los que nos darían una inmunidad. Y al parecer también esta inmunidad no sería permanente, sino que solamente sería por unos 3 años aproximadamente, es lo que están ahorita teorizando y empezando a estudiar. Hay que recordar en este punto de que este virus lo conocemos recién apenas hace 8 meses y medio. No lo conocemos más tiempo y no sabemos cómo se comporta a largo plazo. Es por eso que muchas de las cosas que conocemos van cambiando día con día. ¿Sí? Este periodo entre que el virus ingresa a mi organismo y que yo empiezo a desarrollar síntomas es un periodo asintomático. ¿Sí? Es un periodo asintomático. Y este periodo entre que el virus ingresa a mi organismo y yo empiezo a producir IgM en cantidad suficiente para que una prueba la pueda detectar, se llama periodo de ventana. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la infección, yo ya estoy infectado, pero mis pruebas van a salir negativos. En esta etapa es que pueden ocurrir los famosos falsos negativos de las pruebas serológicas. ¿Sí? Lo vemos con un poquito más de detalle. Esto de acá que vemos, periodo de ventana, fase temprana, fase activa, fase posterior y fase de recuperación, es un modelo teórico. Es un modelo que se postuló al inicio de la pandemia cuando no se conocía cómo funcionaba el virus. Se pensaba de que al cabo de 3, 4 semanas la IgM se iba a hacer negativa, la IgG positiva y esta persona ya estaba recuperándose de la enfermedad y que iba a ser un marcador de la evolución de la enfermedad de las personas. No sirve, no es útil para eso. Ya se ha demostrado que hay personas que pueden hacer IgM, IgG positivos por semanas, hay personas que mantienen la IgM positiva y nunca les aparece IgG, hay personas que IgM le aparece solamente un día, tienen IgG positivo, pero siguen contagiando, y así un montón de cambios que hay, probablemente producto de la propia respuesta inmunitaria, inmunológica de la persona, ¿no? Cada persona reacciona aparentemente de una forma distinta al virus, y es por eso que este modelo de acá abajo no nos es muy útil para hacer evolución o seguimiento clínico de las personas infectadas por COVID-19. Con un poquito más de detalle podemos ver este tema en esta gráfica. La fase inicial de la enfermedad, el periodo activo más o menos va desde el primer día de la infección hasta el día 10, 12, contado a partir de esa fecha. Luego hay una fase tardía de la infección, que puede ir hasta pasando las 2 semanas, casi el día 18. Y luego de eso, la fase final en pacientes leves o moderados que se recuperan, y pasando las 3, 4 semanas, la etapa de recuperación real de las personas. ¿Sí? Yo adquiero la infección el día 1. Cuando empiezo a contagiar, yo puedo empezar a contagiar al día 2. A partir del día 2, al día siguiente de haber adquirido la infección, yo ya puedo empezar a contagiar. Me siento bien, no tengo síntomas, estoy sano, pero ya contagio. Los días de mayor contagio se supone o se calcula que sean a partir del día 4, 5 y 6 luego de haber adquirido la infección. Pero yo ya puedo empezar a contagiar desde el día 2 y 3 hasta el día 10, 11 aproximadamente de haber adquirido la infección. Aquellas personas que realizan cuadros severos de la enfermedad incluso pueden contagiar por más días, hasta el día 20 aproximadamente. ¿En qué momento inician los síntomas? Como mencionaba, desde el día en que yo adquiero el virus, adquiero la infección, hasta el día en que empiezo a hacer síntomas, se llama periodo de incubación del virus. El virus empieza a crecer para recién poder provocar daño. ¿Cuánto es el tiempo de incubación promedio? 5 o 6 días en promedio. La mayoría no pasa de los 12 días, algunos describen hasta 14 días, pero el periodo de incubación promedio es de 5 a 6 días. Entonces, entre el quinto al sexto día, recién van a iniciar los síntomas. Empiezan a iniciar los síntomas. ¿Y en qué momento se hace positiva la prueba? ¿En qué momento la prueba PCR, la prueba molecular, puede detectar al virus? Tan temprano como al segundo día de haber producido la infección. O sea, una prueba molecular puede salir positiva antes de que yo empiece a desarrollar los síntomas. Y se suele mantener positiva aproximadamente hasta el día 9, día 10 de haber adquirido la infección, o básicamente en la primera semana del inicio de los síntomas. Normalmente las personas que no hacen síntomas negativizan la prueba del día 12 al día 16, aunque se ha visto casos raros en que se mantiene por más tiempo, y las personas que son pacientes leves o pacientes que hacen síntomas moderados se vuelven negativas a partir del día 14, el día 22 desde el inicio de la infección, y las personas que hacen cuadros severos
hacen negativos sus cuadros incluso a los 28 días e incluso más días. He visto casos de pacientes con 6 semanas, 8 semanas, de haber sido diagnosticados y continúan haciendo prueba molecular, siendo positivos en la prueba molecular. Eso significa que si soy positivo en la prueba molecular, estoy contagiando, sigo enfermo, todavía no me recupero. No. Lo que se cree, lo que se supone es que estas personas, luego de tanto tiempo de estar asintomáticos y seguir teniendo una prueba positiva, es que probablemente su carga viral haya sido tanta que queden muchos fragmentos del virus en su organismo y que lo que las pruebas detectan son fragmentos del ácido nucleico, del material genético del virus, y no a un virus viable, un virus que contagia, un virus que provoca enfermedad, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaría pasando. ¿Qué ocurre con los anticuerpos? El IgM tiene un periodo de ventana amplio. Incluso una persona con síntomas puede seguir saliendo negativo a las pruebas serológicas porque todavía no son capaces de ser detectados por las pruebas que tenemos disponibles al momento. Entonces, el IgM se hace positivo con mucha más fuerza a partir de la segunda semana del inicio de los síntomas. A partir del día 7, 8 en adelante, se hace positivo y se supone que permanece positivo más o menos hasta el día 14, día 18 aproximadamente de el inicio de los síntomas. La inmunoglobulina G aparece, sabemos que con un poco más de demora, aproximadamente al día 12 del inicio de los síntomas, o lo que es lo mismo aproximadamente a finales de la segunda, inicios de la tercera semana de la infección. Entonces, esto es importante para que sepamos más o menos por qué es que las pruebas serológicas son útiles y son muy útiles, pero son útiles para confirmar la enfermedad. Dos, lamentablemente tienen una tasa de falsos negativos. Todas aquellas personas que se le tome la prueba en esta etapa van a salir negativos. Y también es importante para conocer de que independientemente del resultado de las pruebas, una persona ya dejó de contagiar aproximadamente en el día 10 de la enfermedad, ¿sí? Entonces es importante, día 10 de la infección, es importante que tengamos eso muy, muy claro, muy, muy en cuenta para no esperar o no creer de que los resultados de la prueba van a marcar o van a definir cómo se comporta mi cuerpo frente al virus. Tratamientos. ¿Qué tratamientos hay para el COVID-19? Y de esto seguramente podríamos hablar mucho tiempo, muy largo y tendido. Pero vamos de frente a primero a lo que sirve. Lo que sirve son las medidas de prevención, pero si hablamos de tratamientos específicos, solamente hay dos cosas que están medianamente demostradas hasta el día de hoy. Hay un medicamento que se llama Remdesivir, que es un medicamento antiviral que parece controlar la replicación del virus, pero solamente en etapas graves en algún tipo de pacientes y que lamentablemente no está disponible en todo el mundo, sino solamente en los Estados Unidos, ya por un tema político que ha prohibido la importación de estos medicamentos debido a que ellos primero quieren controlar la enfermedad a su interior y luego, bueno, seguramente ya saldrá disponible para todo el mundo. No existe en el Perú y aún así su eficacia no es igual en todos los casos. No sirve para prevenir la enfermedad. Si yo tomo ese medicamento, si que en algún momento llega a estar disponible por estos lares, si yo lo tomo, no sirve para prevenir que me infecte o que me aparezca la enfermedad. Otra cosa que sí está demostrado que funciona son los corticoides. Los corticoides como la dexametasona funcionan, pero solamente para los casos graves de la enfermedad. Si yo tengo un caso o síntomas leves, la dexametasona puede hacer que empeore mi caso, que se agrave más rápidamente, que tenga otros problemas derivados del uso de corticoides, como puede ser desarrollar crisis de hiperglicemias o algunas otras complicaciones a nivel de otros aparatos y sistemas, y solamente debe ser utilizada en pacientes que están hospitalizados, no en pacientes ambulatorios, y los corticoides tampoco sirven para prevenir la aparición de la enfermedad. Se habla mucho de otros medicamentos, de hecho están incluidos en algunos protocolos sugeridos por el Ministerio de Salud, por eSalud y otras instituciones como la ivermectina, la citromicina, la hidroxicloroquina y otros medicamentos distintos. Ninguno de ellos tiene eficacia demostrada. De hecho, la hidroxicloroquina ha originado que varias revistas se retracten y digan, nos equivocamos en este estudio y no sirve para prevenir la enfermedad, no sirve para tratar la enfermedad, no modifica el curso de la enfermedad y por lo tanto no tienen utilidad. La ivermectina de igual forma
tenían aparentemente alguna eficacia en algunos estudios en laboratorio, en una placa con un grupo de células, adicionaron el medicamento y parecía que el virus se eliminaba, pero ya he visto en las personas, eso no ha producido ningún efecto para el control de la enfermedad. Entonces, no existe tratamiento específico para el virus, especialmente en sus formas leves o moderadas. ¿Qué es lo que se hace? Se da el alivio de los síntomas, individualizado según cada caso. Si tienes fiebre, medicamento para la fiebre. Si hay congestión nasal, tratamiento para la congestión nasal. Si hay dolor, tratamiento para el dolor. Si hay disminución de la saturación de oxígeno, el tratamiento será dar soporte de oxígeno, esta vez al interior de un hospital, en una cama hospitalaria, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos muy claro eso. Cuando hospitalizamos, ya hablamos. Los médicos vamos a decir, en base a los signos de alarma que hemos mencionado hace algunas diapositivas atrás, la dificultad respiratoria, la fiebre que no cede a pesar de los medicamentos, desorientación o confusión, coloración azulada de los labios o de la boca, y pérdida del conocimiento. Esos son los signos de alarma, y para eso nosotros pediremos ya algunos exámenes auxiliares, como una tomografía de tórax y algunos otros marcadores de laboratorio que nos van a ayudar a decidir cuál es el estado del paciente, cómo está su equilibrio del paciente y cuál va a ser la mejor conducta para él. Frente a todo esto que sabemos, y ya sabemos que no hay tratamiento, que las vacunas aún están en una fase de estudio, no están disponibles y probablemente no estén disponibles para ser aplicadas sino hasta entrado el segundo semestre del próximo año, es que lo más importante, lo más efectivo que podemos hacer frente a este virus son las medidas de prevención o de protección. Una de las más importantes es el lavado de manos. ¿Por qué? Volvemos a los mecanismos de transmisión. Contacto con superficies contaminadas. ¿Cómo los contactamos? A través de las manos. ¿Qué podemos hacer? Lavarnos las manos con frecuencia. Con agua y jabón. Nada es mejor que el agua y jabón. No existe solución desinfectante al momento que sea más efectiva que el agua y jabón para la limpieza de las manos y para la prevención del contagio de este tipo de gérmenes. Un lavado de manos con agua y jabón que dure por lo menos 20 segundos y que involucre todas las partes de la mano, no solamente las palmas, que normalmente hacemos esto, nos frotamos las palmas, nos enjuagamos y nos secamos con el pantalón. No, debemos frotarnos todas las manos, entre los dedos, los dorsos de las manos, no olvidar los dedos pulgares, no olvidar las uñas, y de esta forma vamos a hacer un lavado de manos completo. Idealmente debemos secarnos con una toalla de papel desechable para evitar que la toalla quede almacenando suciedad. ¿Qué otra medida es importante? La higiene respiratoria. El cubrirse la nariz y la boca al momento de toser o estornudar para que las gotitas respiratorias, las que hemos hablado mucho al inicio, no salgan expelidas a tanta distancia y queden atrapadas en el antebrazo o en el pliegue del codo. La distancia social es una medida fundamental. Mínimamente la ley peruana nos habla de 1 metro, pero idealmente deberíamos distanciarnos por lo menos 2 metros de las demás personas, sea en establecimientos comerciales, en el mercado, en la calle, en cualquier entorno. Procuremos guardar una distancia mayor a 2 metros, mínimo por lo menos de 1 metro. Evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, ¿sí? Los ojos, la nariz y la boca son la puerta de entrada de la vía respiratoria. Los ojos se comunican con las fosas nasales a través de un conducto pequeño que se llama, bueno, un conducto muy pequeño. La nariz y la boca están conectadas de la misma forma, y si nosotros nos tocamos constantemente los ojos, la nariz y la boca con las manos contaminadas, estas manos contaminadas van a introducir el virus al interior de nuestra vía respiratoria. Es importante que nos mantengamos informados, y la información debe ser de fuentes confiables. Fuentes confiables como el Ministerio de Salud del Perú, la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, el de Europa, o que sean instituciones acreditadas. Existe mucha falsa información en Internet circulando, por ejemplo, que hablan de curas milagrosas, como dietas alcalinas, como suplementos vitamínicos, como sustancias desinfectantes utilizadas para el tratamiento de las aguas, como el dióxido de cloro, etcétera, que no tienen eficacia y pueden resultar muy peligrosas para la salud de las personas que la consumen sin indicación médica. Entonces, mantengámonos informados y busquemos canales autorizados y confiables de información. Y finalmente, si tenemos síntomas compatibles o sospechosos de una infección por COVID-19, solicitemos atención médica. Ahora, solicitar atención médica no implica acudir a un establecimiento de salud, sino activar nuestro sistema, nuestro servicio de salud a través de nuestro proveedor de salud, privado, público o querramos,
de forma telefónica o de forma remota. Y solamente si tenemos signos de alarma, debemos acudir a un establecimiento de salud. La clave para manejar una infección por COVID-19, si es que nos contagiamos, es primero, las medidas de protección básica, la comunicación a la empresa, activar oportunamente nuestro servicio de salud a través de la vía remota, y si es que los síntomas persisten o se agravan, algún signo de alarma, debemos acudir a un establecimiento de salud. Comunicación en todo momento y una asesoría médica oportuna va a hacer que no desarrollemos una complicación grave por COVID-19 y obtengamos una atención oportuna. En el trabajo, nuevamente, las medidas de prevención básicas son muy importantes. Es importante que actividades como esta, de capacitaciones, las tomemos constantemente debido a que la información sobre este virus se actualiza a cada momento, porque les mencioné que este virus es nuevo, tiene apenas 8 meses y medio de existir, y es todo lo que conocemos de él. No conocemos cómo el conocimiento sobre este virus va cambiando constantemente, y hay que ser responsable ante las medidas de prevención y control que nuestro empleador, nuestra empresa o nuestra organización implemente con el objetivo de disminuir la posibilidad de contagio. En el hogar, de la misma forma, hay que cumplir y difundir las medidas de seguridad y de protección que hemos aprendido el día de hoy, y debemos tener protocolos de llegada que vamos a ver a continuación rápidamente. Al volver a casa, por favor, intentemos no tocar nada antes de lavarnos las manos. Nos quitamos los zapatos y nos quitamos la ropa exterior con la cual hemos estado en contacto con la calle. Si tenemos una mascotita, hay que desinfectar las patitas de su mascota. Objetos como el bolso, la billetera, las llaves, la cartera, etcétera, deben quedarse en una cesta o en una caja en la entrada, no llevarla más adentro del domicilio. Es importante que destinemos una ropa u objetos específicos para solamente ir al exterior y que se queden en la puerta de entrada del domicilio. Nos bañamos de ser posible, y si no es posible, lavado de manos frecuente y lavado de las zonas que han estado expuestas. Hay que desinfectar objetos como pueden ser los lentes, como puede ser el celular, la billetera, con sustancias desinfectantes al base de alcohol, principalmente. Las superficies de lo que hayamos traído, por ejemplo, las bolsas de la compra, desinfectarlas con una solución de lejía. En la parte exterior no es recomendable que la lejía caiga directamente sobre los alimentos. Si es que tienen envase, que caiga sobre el envase, pero por ejemplo frutas o verduras, hay que hacerles un lavado solamente con agua. Nos recomienda el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, solamente con agua, no con alguna solución desinfectante con lejía, porque puede producirnos algún tipo de molestia digestiva. Y la mascarilla, si es que es descartable, y los guantes, si es que los utilizamos, de preferencia no utilicemos guantes, sino solamente el lavado de manos frecuente y constante. Estos residuos, una vez utilizados, deben ser eliminados por separados, y luego de ello lavarnos las manos con agua y jabón, como les estoy mencionando con frecuencia. Y hay que recordar así que no es posible una desinfección total. No hay 100%, no hay una desinfección 100% efectiva, sino que lo que se busca es la disminución del riesgo de contagio, ¿sí? Si vivimos con una persona diagnosticada por COVID-19, es importante que esta persona duerma en camas separadas, idealmente en una habitación separada. Idealmente esta habitación debiera tener su baño propio, pero si no es posible, este baño debe ser desinfectado frecuentemente cada vez que la persona infectada o contagiada lo use. Esta persona contagiada debe tener su propio homenaje, su propio cubierto, su propio plato, su propia ropa de cama, su propia ropa de baño, y debe ser utilizada exclusivamente por él, y debe ser lavada aparte, separada aparte. Se deben limpiar y desinfectar a diario todas las superficies de contacto frecuente. La ropa, las sábanas y las toallas se deben lavar también con mucha frecuencia. Si tenemos una persona infectada en casa, mantenemos la distancia de esta persona. Esta persona debe utilizar mascarilla al interior del domicilio también. Y si nosotros somos personas que salimos con mucha frecuencia por temas laborales o por temas X, y en casa tenemos a una persona vulnerable, una persona mayor de 60 años, una persona obesa, hipertensa, diabética, también deberíamos mantener distancia social de estas personas al interior del domicilio, ¿sí? Hemos visto que la ventilación es un punto muy importante para la prevención del COVID-19, y es por eso que las habitaciones deben estar muy, muy ventiladas. Y si es que tenemos síntomas, ya sabemos que debemos buscar la ayuda de nuestro proveedor de salud, no romper la cuarentena durante esas 2 semanas, para que podamos contabilizar bien y hacer un seguimiento adecuado. Para salir de casa es importante que la ropa nos cubra completamente todo el brazo, evitar usar polos manga corta, shorts, por ejemplo. El pelo, en el caso de los que tienen pelo largo, debe estar recogido, no usar aretes, pulseras o anillos, porque son superficies que se pueden contaminar frecuentemente. La mascarilla hay que ponerla al final
al final de la ropa justo antes de salir para evitar contaminarnos, y hay que evitar en lo posible usar el transporte público, de preferencia usemos transporte propio o transporte particular como taxis. Si no podemos hacerlo por temas de distancia, de economía, etcétera, recordemos que es obligatorio el uso de careta facial, este protector facial, junto con la mascarilla al momento de usar el transporte público. Si tenemos una mascota, hay que evitar que la mascota salga, si no solamente a hacer sus necesidades, y que evite frotarse o rozar con mucha superficie en el exterior. Hay que usar o llevar pañales desechables, paños desechables para cubrir los dedos y evitar tocar superficies como el ascensor, pasamanos de escaleras, etcétera. Estos deben ser desechados en una bolsa cerrada en un tacho. Si es que estornudamos o tosemos, ya sabemos, usamos el pliegue del codo para protegernos por etiqueta respiratoria. Si vamos a pagar algún producto, algún insumo, de preferencia utilicemos los medios electrónicos sin contacto y evitemos pagar en efectivo. Si tenemos que pagar en efectivo o no tenemos otra forma de pagar, hay que hacer la desinfección de las manos con estas soluciones de alcohol que podemos llevar, y al llegar a casa el lavado de manos con agua y jabón, no tocarnos la cara hasta que las manos estén limpias, y hay que mantener, por supuesto, siempre la distancia de las personas, mínimo 1 metro, idealmente de 2 metros a más. ¿Sí? Eso es todo lo que yo les quería conversar el día de hoy. Vamos ahora a resolver las preguntas que nos han formulado en el panel. Pueden ir haciendo alguna pregunta más en lo que vamos respondiendo todas las preguntas que ya están escritas. ¿Qué tipo de mascarilla es recomendable? Nos pregunta Leonidas. ¿Es suficiente con las mascarillas quirúrgicas descartables o también con las mascarillas comunitarias de tela? Hay que recordar, sí, que estas mascarillas, las que son reutilizables, se deben lavar, y las que son descartables se deben eliminar cuando ya se encuentren húmedas. Las mascarillas se van a humedecer conforme nosotros vamos respirando, o hablando o exhalando, porque eliminamos vapor de agua y van a humedecer la mascarilla. Una mascarilla humedecida pierde su eficacia de filtrado, entonces debe ser o bien descartada y reemplazada por otra, o bien mandada a lavar y usar otra mascarilla de tela, otra mascarilla reutilizable, una vez que se haya producido eso. N95, KN95, reservémoslas para el personal de salud, no nos brinda protección adicional si es que no estamos en ambientes de alta concentración o alta carga viral. Si estuve contagiado y superé la enfermedad, ¿puedo volver a contagiarme? La respuesta en general es que no, a pesar de que han habido algunos casos reportados de reinfección. Parece que el virus empieza a mutar, y en algunos casos, y en algunas personas en especial, no en todas, puede volver a provocar infección. En líneas generales no es la regla común, y las personas que han superado la enfermedad a día de hoy parece que no van a volver a sufrir la enfermedad, por lo menos en el periodo de 3 años de inmunidad que les comentaba al inicio. La mascarilla quirúrgica puede reutilizarse una sola vez más, es decir, una vez más. No, la mascarilla quirúrgica es descartable. ¿Cómo y ante quién denuncio a servidores judiciales que no quieren respetar las medidas de seguridad, no usan mascarilla, ni respetan la distancia social mínima, y no se tiene atención del juez a cargo ni del personal de seguridad? Para eso, el día de mañana vamos a tener una capacitación acerca de los protocolos, el plan de vigilancia, prevención y control, y tu organización debe haber establecido los puntos de contacto conforme a ley, donde te puedes dirigir justamente para transmitir este tipo de inquietudes y ver cuál es el procedimiento a seguir. ¿Sí? Eso lo vamos a responder seguramente con más claridad el día de mañana. En caso de las que están por encima de los 3.500 metros a 4.300, la saturación de oxígeno es igual, mayor a 95, no es menor. Mientras más altura o más metros sobre el nivel del mar haya, la saturación de oxígeno tiende a disminuir. El cuerpo se adapta a vivir con menos oxígeno, entre comillas, y en estas personas la saturación de oxígeno está por debajo del 90%. ¿Es cierto que no podemos estar por muchas horas con la mascarilla porque nos causa alergia y dañaría nuestra salud? No, eso es completamente falso. Eso es completamente falso. Tendría que ser una alergia muy específica al material de la mascarilla, y estos materiales son hechos con materiales antialérgicos, para que te produzca algún tipo de alergia. De lo que se habló, y se habló un poco hace algunos meses, algunas semanas, es que podía provocar hipoxia, o sea, que respires menos concentración de oxígeno y que respires mucho CO2, pero eso es mentira, eso es completamente mentira. Eso no ha sido demostrado. De hecho, el personal de salud prácticamente convive con mascarilla 12 horas al día durante 7 días de la semana y no tiene ninguno de esos cuadros. Hay un poco de fatiga, un poco de cansancio, y es cierto, no es lo más cómodo del mundo, pero no produce ningún tipo de daño a la salud significativo. La prueba rápida no sirve. La prueba rápida tiene una utilidad que es limitada, es para confirmar el diagnóstico, pero tiene el problema de que da muchos falsos positivos, muchos falsos negativos y también algunos falsos positivos.
Una persona que satura 80 necesariamente necesita oxígeno porque mi familiar aún sigue caminando poco, pero se agota muy rápido. Sí, si esta persona tiene 80 es mejor que le vea un médico porque probablemente empiezas a disminuir su concentración de oxígeno. Pasa así en algunos casos que personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas, que suelen ya tener saturación de oxígeno mucho más baja, como ocurre, por ejemplo, las personas que viven en altura, y pueden estar acostumbrados a convivir con pocas concentraciones de oxígeno. Pero en líneas generales que esa decisión te la diga un médico. No la consultemos en una capacitación, sino que evalúen a esa persona y que nos digan si es que efectivamente esta persona puede convivir con esa concentración de oxígeno o requiere un soporte de oxigenoterapia. ¿En qué etapa de la edad se deja de contagiar? Se deja de contagiar cuando se ha superado los síntomas y han pasado 10 días en aislamiento y por lo menos un día sin fiebre, sin necesidad de medicamentos. Es ahí cuando, según el Centro de Prevención y Control de Estados Unidos, de enfermedades de Estados Unidos, es que la persona tiene muy escasa posibilidad de ser contagiosa. ¿El dióxido de cloro puede ser útil para el tratamiento de enfermedad? No, no es útil en lo absoluto. Al contrario, el dióxido de cloro provoca daño hepático. El dióxido de cloro puede provocar problemas digestivos también, puede provocar afectación renal y de hecho ya hay algunos casos de envenenamiento y un caso de muerte por COVID-19, por ejemplo en Bolivia y en otros países. El dióxido de cloro es una sustancia que desde hace aproximadamente 20 a 30 años se le está buscando alguna utilidad. Se ha dicho que sirve para el autismo, se ha dicho que sirve para algunos tipos de cáncer, se ha dicho que sirve para el VIH y ahora se está diciendo que sirve y han tenido COVID y se han curado. Les vuelvo a decir, 80% de las personas que se contagian de COVID-19 se curan solos. Esa persona puede tomar dióxido de cloro, puede desayunar tamal todos los días y no por eso vamos a decir que el tamal hizo que se cure del dióxido de cloro, que se cure del COVID-19. Si no, esa persona, si bien es cierto, comió tamal todos los días, se curó porque cayó dentro del 80% de personas que sí iba a curar sola sí o sí. Entonces, una persona que tome dióxido de cloro y se cure no significa de que se haya curado debido al dióxido de cloro, así como la persona que comió tamal no se curó porque comió tamal. Entonces, en líneas generales, ningún estudio científico serio ha demostrado que el dióxido de cloro tenga utilidad alguna contra el COVID-19 y contra ninguna otra enfermedad. Por el contrario, como es una sustancia altamente tóxica, aún en concentraciones bajas, puede producir daño a nivel del hígado, puede producir daño a nivel del riñón y puede producir la muerte de la persona. Entonces, tengamos mucho cuidado. Ya en Arequipa estamos viendo muchos casos de personas con COVID-19 intoxicadas por dióxido de cloro, a pesar de que se dan muchos esquemas de tratamientos. Esta sustancia es bastante peligrosa. Entonces, las diferentes pruebas nos dan un resultado al 80% por lo menos, y es una probabilidad que el 90% de los habitantes contrajo el virus y no han presentado los síntomas. Peor aún, que en las pruebas dieron falso negativo. No hay forma de contrarrestar el virus. La mejor prevención es quedarse en casa. Correcto, la mejor prevención es evitar exponernos al virus, ¿no? Muchas veces esto no va a ser posible por temas del trabajo, temas de urgencias, temas de ir a comprar el abastecimiento. Entonces surgen las otras medidas importantes como el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. No todos los medicamentos mencionados son efectivos, en realidad ninguno es efectivo para tratamiento específico. Incluso en los pacientes severos, el tratamiento que se da es el tratamiento de soporte según la necesidad que tenga el paciente. Si está hemodinámicamente inestable, se va a dar algún tratamiento para hacer que la condición hemodinámica del paciente se regule. Los corticoides pueden ayudar, pero solamente en los casos graves. Entonces, ¿dependemos solamente del estado en que se encuentra nuestro sistema inmune? No, dependemos de las medidas colectivas que adoptemos. Yo me puedo cuidar, pero si el resto a mi alrededor no se cuida, no va a servir de nada. Entonces, no solamente depende de mi sistema inmunológico, sino dependemos hoy más que nunca de cómo nos comportemos como sociedad, como colectivo y de cómo adoptemos, interioricemos las medidas de prevención, no solamente para cuidarme yo, sino también para cuidar a todos los de mi entorno. Pensar en mi familia, pensar en mis hijos, en mis padres, pensar en mis vecinos, pensar en las personas del frente, en mis compañeros de trabajo. Y si todos, como colectivo, como sociedad, adoptamos las medidas de prevención, es ahí cuando vamos a poder contrarrestar el virus. No teniendo un sistema inmune, un sistema inmunológico fuerte, porque eso va a pasar en algunas personas y en otras no. Pero si como colectivo todos adoptamos las medidas de prevención, ahí vamos a poder hacerle frente al virus de una manera óptima. Los trabajadores de la corte siempre indican vía de contagio del papel.
ya que constantemente manipulan los expedientes que son manipulados por diferentes personas. ¿Cuál es el riesgo de posición manipularlos? El riesgo es bajo, pero no se ha descartado de que exista. Por eso es importante el lavado de manos. El lavado de manos, el uso de mascarillas y mientras se manipule el papel y antes de lavarse las manos, el evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca para evitar que alguna superficie potencialmente contaminada pueda ingresar alguna parte del virus a nuestro organismo. Los overoles de bioseguridad desechables, ¿cuántas veces pueden utilizarse considerando que pertenecen al riesgo medio? Los overoles de seguridad desechables solamente deben ser utilizados por personas con alto o muy alto riesgo de exposición. A personas de riesgo medio no les da ninguna protección adicional. Por el contrario, puede darles una falsa sensación de seguridad y si no son manipulados adecuadamente, debido a que van a estar contaminados por fuera, si los tocamos por fuera, nuestras manos se va a contaminar y más bien va a terminar siendo una posibilidad de contagio. Entonces, en personas de riesgo medio no es recomendable que se utilicen esos overoles de bioseguridad desechables. Si una persona tiene tratamiento con verapamil, ¿no? Puede tener algún tipo de riesgo mayor en caso de contagiarse. El verapamilo es un medicamento que se utiliza para tratamiento de hipertensión. Una persona hipertensa tiene algún riesgo mayor, algún riesgo mayor de padecer una enfermedad severa por COVID-19. Entonces, acá hay que diferenciar una cosa importante. Cuando yo he hablado de persona vulnerable, persona de mayor riesgo, no es riesgo de contagiarse, que el riesgo de contagiarse es casi igual para todos, ¿sí? Si es que no tomamos las medidas de prevención, no guardamos la distancia social, no usamos mascarilla, el riesgo de contagio es casi igual para todos. Lo que yo he hablado de personas vulnerables es riesgo de, una vez que me contagié, ¿cómo va a ser mi enfermedad? ¿Va a ser del 80% de los leves o va a ser del 20% que es enfermedad moderada, severa o crítica? Entonces, una persona hipertensa tiene el mismo riesgo de contagiarse que una persona no hipertensa, pero tiene más riesgo de hacer severidad, de hacer complicaciones o de morirse debido a la enfermedad que tiene, ¿sí? Entonces, diferenciemos eso. No es que una persona mayor de 60 años o una persona con una enfermedad crónica se contagie más, se contagia igual, pero sí se complica más o se puede morir con mayor facilidad que una persona que no tiene esas condiciones. ¿Las gafas de protección facial suplen a la mascarilla de protección facial? No, no suplen a la mascarilla. Entiendo que se refiere a la careta facial. No, no la suple porque el objetivo de la careta facial, del protector facial, es evitar que nos toquemos los ojos, la nariz y la boca. Si estas gafas solamente protegen los ojos, nos queda la nariz y la boca que van a estar expuestos con la mascarilla y vamos a tender a manipularla, a tocarla y nos puede, y puede hacer que nos contagiemos de todas, o se introduzca el virus de todas maneras. Una persona infectada puede bañarse con agua helada. Si es que una persona está infectada, puede bañarse con la temperatura de agua con la que suele bañarse. No hay ningún inconveniente con la temperatura del agua en ese momento, a menos que no le guste el agua helada para bañarse normalmente. Si hemos estado en contacto con un paciente COVID, ¿es necesario hacerse la prueba rápida? Depende. Si es que hemos sido contacto directo cercano, sí. ¿Qué es un contacto directo cercano? Lo dijimos. Una persona que ha estado a menos de 2 metros de distancia por 1 hora o más y en un ambiente cerrado sin haber usado ninguna medida de protección respiratoria. Si es que hemos cumplido con esas condiciones, sí, es importante y es necesario que nos hagamos una prueba para descartar de que nos hayamos contagiado. Si es que no se han cumplido esas condiciones, la posibilidad de contagio es muy, muy baja. De todas maneras, en esas condiciones hay que reportarla con el área de salud de nuestra empresa para que nos haga un seguimiento. ¿Cuál es el porcentaje de falsos positivos? En las pruebas rápidas se dice que los falsos positivos pueden ser de aproximadamente 15, 17 hasta 20% según algunos tipos de pruebas rápidas. Recordemos que no todas las pruebas rápidas son iguales, vienen de distintos laboratorios y cada una tiene una sensibilidad distinta, pero más o menos el promedio es ese que les he mencionado. Quisiera saber si la prednisona es también recomendada para combatir el COVID-19 y si los perros son portadores del COVID-19. La prednisona no es efectiva para combatir el COVID-19 ni en pacientes leves ni en pacientes severos. Solamente en pacientes graves hospitalizados funciona la dexametasona. En pacientes leves o moderados puede hacer que la enfermedad más bien se agrave. ¿Sí? Los corticoides tienen un manejo muy especial, es por eso que dejémoslo para pacientes hospitalizados. Los perros son portadores del COVID-19, han habido casos comentarios en algunos reportes, pero no hay nada que nos hable de que los perros puedan portar el COVID-19. Y no se sabe si es que contagian humanos, no se ha visto. ¿Cuál es el mecanismo más común? Directo e indirecto por gotículas. Las gotículas son aparentemente el mecanismo más frecuente.
A pesar de las medidas de bioseguridad, es importante elevar el sistema inmunológico. Es importante que mantengamos una alimentación balanceada, una alimentación adecuada para que nuestro sistema inmunológico se mantenga. Pero, ojo, no existe ninguna dieta ni ningún alimento mágico que nos vaya a fortalecer por sí solo el sistema inmunológico. Una dieta balanceada, adecuada, equilibrada en tanto vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas, nos va a permitir tener un sistema inmunológico fuerte y equilibrado, ¿sí? No existe una dieta milagrosa, se habla de dietas alcalinas, se habla de algunos suplementos vitamínicos, pero ninguno de ellos es efectivo para elevar el sistema inmunológico frente al COVID-19. ¿Cuánto tiempo permanece el virus en nuestro organismo? Hemos hablado de que permanece aproximadamente 3 a 4 semanas, después de ya no tener ningún síntoma, claro está, si ya no tenemos ningún síntoma, aproximadamente 10 días después ya no, el virus ya no está por lo menos en cantidad suficiente para producir enfermedad o contagiar a alguien más. Las compras, ¿por qué solo se deben desinfectar con soluciones de lejía? ¿No se puede usar alcohol? Sí, se puede usar alcohol. El tema con el alcohol es que se evapora muy rápidamente. Se evapora muy rápidamente, entonces pierde rápidamente su potencial de desinfectante. Para eso, para superficies inertes, es mejor la lejía. La lejía, sin embargo, sobre superficies vivas, como nuestra piel o la piel de nuestras mascotas, puede producir irritación, quemaduras, dermatitis, etc. Es por eso que en esas superficies sí se recomienda usar alcohol. En los equipos electrónicos no se recomienda usar lejía porque los puede dañar. El alcohol etílico también lo puede dañar, y ahí podemos usar, por ejemplo, sobre el celular, alcohol isopropílico, que es más adecuado para este tipo de equipos electrónicos. ¿Es posible que el virus venga asociado con otras enfermedades? El virus es más grave en personas que tienen otras enfermedades con las enfermedades crónicas. No sé si eso es lo que te estás refiriendo. Bueno, no está tu nombre. Las mascarillas KN95, ¿cuántas veces pueden ser reutilizables después de ser lavadas? Idealmente las mascarillas KN95 no se deben lavar. Las mascarillas KN95 deben desinfectarse, pueden desinfectarse para ser reutilizadas idealmente con agua oxigenada. De preferencia con vapor de agua oxigenada, pero es más difícil, eso solo se consigue en hospitales, pero se puede desinfectar con agua oxigenada y se puede reutilizarse unas 2 o 3 veces más, pero no se lavan, no se remojan ni se sumergen en agua. Si ya lo hiciste, descártalas y utiliza unas nuevas. Pero a menos que trabajes en ambientes de alto nivel de exposición, no debería ser necesario que utilices mascarillas con ese nivel o con esa eficacia de filtrado. Una mascarilla quirúrgica descartable simple, de un solo uso, es suficiente para que te protejas y protejas a las personas de tu entorno. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Ya, una persona nos pregunta acerca de los resultados de las pruebas diagnósticas. En pocas palabras, en sencillo, así yo tenga IgM positivo, IgG negativo, IgM negativo, IgG positivo, etcétera, eso no significa que contagio o no contagio. No me sirve para definir si yo contagio o no el resultado de mi prueba. La prueba solo me confirma el diagnóstico, que tengo o que tuve la enfermedad. No me sirve para saber si yo contagio. ¿Qué cosa sirve para saber si yo contagio o no? El seguimiento clínico. A mí me diagnostican la enfermedad el día de hoy y solamente tengo síntomas leves, entonces pasan 10 días y si luego de 10 días, la ley peruana nos dice 14, pero las guías internacionales nos hablan de 10 días, luego de 10 días yo ya no contagio si es que no tengo fiebre. Si es que hago fiebre en el transcurso de esos 10 días más debo contar para ver si es que hago fiebre y así más o menos se hace para ver si es que contagio o no. Si al cabo de 10 días me tomo una prueba y sale IgM positivo, no importa, yo ya no contagio. Si al cabo de un mes me tomo una prueba molecular y sale positiva, no importa. Si no tengo síntomas y hice solamente síntomas leves, yo ya no contagio. ¿Quién te va a decir eso? El médico que te ha tratado. Entonces, nuestra recuperación no depende, no está condicionado por el tipo de anticuerpos que salgan en las pruebas,
ni por el resultado de las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares solamente son para el diagnóstico, no para el seguimiento. Así que por favor tengamos eso muy en cuenta. Si una persona enferma está embarazada, perdí la pregunta, está embarazada, ¿puede contagiar a su bebé? No se ha visto de momento casos de transmisión vertical, o sea, transmisión transplacentaria de COVID-19. Hay por ahí algunos casos medio sospechosos, pero algunas personas se supone de que han sido malos resultados en las pruebas, falsos negativos o falsos positivos, perdón, al momento de las pruebas. De momento no se ha demostrado y aparentemente no habría forma en que el virus pueda atravesar la membrana, la barrera fetoplacentaria y no habría forma de contagiarlo. Donde sí habría una posibilidad de contagio es al momento de la lactancia. Ahí podría haber una posibilidad de contagio por la cercanía entre el bebé y la madre. Ahora, eso no contraindica la lactancia materna. Simplemente la madre debe usar una mascarilla, una mascarilla respiratoria y puede usar también una careta facial para que las gotitas no vayan hacia su bebé y su bebé pueda seguir lactando sin riesgo a contagiarse. Una persona que ha salido positivo después de 14 días de aislamiento puede seguir contagiando. Si es que ha hecho síntomas leves, al día 14 ya no debería ser contagioso. ¿Es efectivo hacer cargas de sal o tomar kion con miel para prevenir o afianzar el sistema inmunológico o son solo cuentos? En resumidas palabras, son solamente cuentos. No se ha demostrado de que ninguna de esas prácticas fortalezca el sistema inmunológico. Si estoy solo en mi oficina, ¿puedo trabajar sin mascarilla? No, de preferencia no, porque si es que tienes una mascarilla mal ventilada, basta que una persona entre o transite cerca a tu puerta de ingreso y estas gotitas contagiadas con el virus pueden transportar el virus y tú puedes inhalarlo. Entonces, si tu ambiente no es bien ventilado, por más de que trabajes solo, idealmente siempre debes usar la mascarilla. Si detectaron solo el anticuerpo IgG, ¿cuántos días de contagio tiene? No se puede saber. Los anticuerpos no sirven para definir contagiosidad. Está bien que se recete ivermectina, la ivermectina no es efectiva para el tratamiento de COVID-19. Tengo un familiar que se hizo la prueba rápida por el MINSA y su prueba le salió IgM positivo y el IgG positivo, pero fue casi después de un mes y el doctor se le volvió a recetar medicamentos y que haga nuevamente cuarentena porque su carga era fuerte y podría infectar. ¿Es verdad? No lo sé. Habría que ver qué síntomas tuvo la persona. Solamente con los anticuerpos no podemos definir nada de eso. Lo importante ahí son los síntomas. ¿Es importante o necesario realizarnos pruebas de descarte cada qué tiempo? No, no es necesario. Lo importante es el monitoreo de los síntomas y saber si es que hemos sido contactos de alguna persona confirmada o sospechosa de casos de COVID-19. ¿El alcohol cuál es recomendable para infectar? Porque escuché que el menos fuerte es el mejor. No tanto que sea mejor, lo que pasa es que el alcohol de 90%, mientras más concentrado es el alcohol de 96% se evapora más rápido, y al evaporarse más rápido pierde su eficacia desinfectante. El alcohol de 70%, si bien es cierto, es menos fuerte, se evapora más lento y mantiene su eficacia desinfectante por más tiempo. Es por eso que es más útil en un ambiente como el domicilio, como el trabajo, usar alcohol al 70% que el del 96% que va a perder su eficacia más rápidamente. Soy seguridad y trabajo desde que inició la pandemia. Ya me han realizado 3 pruebas y salí negativo. Te felicito. Es bueno que te mantengas de esa forma. Sigue conservando las medidas de prevención como el uso de mascarilla, la distancia social y el lavado de manos. Una persona que tuvo COVID y ya superó su periodo de cuarentena, el único síntoma que tiene es una tos seca casi continua. ¿Qué significa? Que están enfermo pese a que pasaron 14 días. Básicamente el signo que nos ayuda a definir si una persona puede contagiar o no es la fiebre. Si ya no tiene fiebre, la tos puede persistir por algunas semanas más, 2, 3, incluso 4 semanas a pesar de haberse recuperado. Hay personas que les persiste el dolor de garganta y hay personas que les persisten otros síntomas. Pero si es que no ha hecho fiebre durante los 14 días, esta persona ya no contagia. Si pasajeros sanos realizan un viaje de 12 horas con mascarilla y protector facial, respetando el distanciamiento social de 2 metros de distancia con un pasajero asintomático de COVID, si es un ambiente cerrado hay una posibilidad de contagio, pero si son 12 horas y usan protección respiratoria y distancia social, la posibilidad de contagio es menor. Es menor. Habría simplemente estas personas que ver o hacer un monitoreo de evolución de los síntomas. Si aparecen síntomas, bueno, sí, habría que descartar o confirmarlo a través de una prueba. Si es que no hacen síntomas, al cabo de 14 días no habría que tomar ninguna medida adicional. El ibuprofeno puede ayudar en los inicios de infección de COVID-19. Si es que tienes dolor o fiebre, el ibuprofeno te puede ayudar, si no, no.
Si dices que el virus va mutando, debo entender que la vacuna que actualmente se viene trabajando no nos protegerá en un mayor porcentaje. Eso todavía está por estudiarse. La influenza, por ejemplo, recuerden que es una vacuna que nos tenemos que poner anualmente porque los virus van mutando y van cambiando y por eso la vacuna se va cambiando. Con este virus no sabemos cuánto duraría la inmunidad de las vacunas. Las vacunas recién se están produciendo y no sabemos por cuánto tiempo nos van a proteger. Entonces, eso se tiene que ir estudiando y conociendo más adelante. ¿Qué tipo de mascarilla recomiendo usar durante entrevistas? Mi labor es entrevistar y evaluar a usuarios. Soy psicóloga. De preferencia, si puedes optar o cambiar a una modalidad remota por videollamada o por videoconferencia o llamada telefónica, sería mejor. Esa sería la primera medida. Si eso no es posible, es imposible de implementar en el corto plazo, la mascarilla que deberías utilizar es una mascarilla quirúrgica simple en un ambiente adecuadamente ventilado, pero manteniendo la distancia social de por lo menos 2 metros con la persona que estés entrevistando. Explique sobre la aplicación de alcohol en gel con el alcohol de 96 o puro. ¿Cuál es más efectivo para utilizarlo? Lo acaba de mencionar hace un instante. El de 96 se evapora muy rápido y por eso pierde su eficacia. Es mejor utilizar alcohol de 70%. ¿Se puede contagiar de COVID? Cualquiera nos podemos contagiar de COVID en este contexto. Las personas embarazadas están consideradas como personas vulnerables frente al COVID. No hay estudios que nos hablen que las personas embarazadas sean especialmente susceptibles a hacer enfermedad grave. Sin embargo, las personas embarazadas tienen un riesgo mayor por el tema de que pueden contagiarse 2 personas, ¿no? En este caso la madre, y cuando nazca puede contagiarse también el bebé, y aparte las personas embarazadas tienen una ley especial que las protege, que les ayuda a determinar si es que está en un ambiente de riesgo o no, ¿no? La Ley de Protección de Personas Embarazadas en el Trabajo, Resolución Ministerial 374 del Ministerio de Salud. Y finalmente la recomendación para las personas embarazadas es que no pospongan su periodo de licencia prenatal, ¿no? Muchas mujeres tienden a reservar su licencia prenatal para tomarse los 98 días luego del nacimiento de su bebé. En este contexto de la pandemia es mejor que tomen el descanso los 48 días antes, perdón, los 48 días antes del nacimiento del bebé para disminuir la posibilidad de contagio. ¿Tengo una niña de 2 años, puede contagiarse del COVID? Sí. ¿Qué síntomas presentaría? Los niños suelen presentar síntomas, pueden ser muchos asintomáticos, pero también síntomas de infección respiratoria. Algunos también hacen infección severa, pero en su mayoría tienden a ser casos leves. ¿En cuánto tiempo puede vivir el virus en el papel, moneda y plástico? Hay distintos estudios que nos hablan de que en papel puede vivir hasta 4 horas, en metal puede vivir hasta 4 días, y en plástico también un tiempo similar. Lo cierto es que si manipulamos este tipo de superficies, lo más importante es que tengamos un lavado de manos constante. Es importante la desinfección, pero más importante que la desinfección, la piedra más importante, además de la distancia social y el uso de mascarillas, es el lavado de manos. Si una persona tiene un corte o herida en la piel, se puede contagiar con el COVID. No se ha demostrado de que el COVID-19 puede ingresar a través de una herida. Sí ingresa a través de mucosa respiratoria, no a través de heridas. No ingresa por la sangre, sino por la vía respiratoria. ¿Se puede combinar el alcohol con la lejía? No, no es bueno que se combinen porque sale una sustancia volátil y un poco tóxica. ¿Cuál es la forma más recomendable de guardar mi mascarilla al llegar a mi domicilio? Si es una mascarilla reutilizable, se debe guardar en una cajita reutilizables, en su mayoría son las KN95, N95, en una cajita que impida que se deforme. Si es una mascarilla quirúrgica, estas no se almacenan, simplemente se descartan en un tacho especial separado. Si es una mascarilla de tela, idealmente en una bolsita, y desinfectar la bolsita por fuera al momento de manipularla y luego de eso lavarnos las manos. El amoníaco en pequeñas dosis con disolución de agua se está usando para desinfectar. ¿Tendrá algunas consecuencias? No. El amoníaco es una sustancia aprobada por el Departamento de Medicamentos y Drogas de Estados Unidos y es efectivo contra el COVID-19. Si se usa en concentraciones altas sí puede producir algún efecto tóxico, pero al igual que la lejía, pero no, es bastante eficaz para el tratamiento y es relativamente seguro de utilizar. Por supuesto, luego de la desinfección hay que ventilar los ambientes para evitar que se concentre algún tipo de aroma. ¿La vacuna que se está creando es para prevenir la enfermedad que da un inmune o es para curar la enfermedad de un infectado? Las vacunas no curan las enfermedades, las vacunas previenen que aparezcan o previenen que aparezcan formas graves. Las que se están diseñando al momento son para prevenir la aparición de la enfermedad quedando inmune. No curan la enfermedad de un infectado. ¿Me puedo contagiar
volver a contagiar una vez más? Aparentemente no, salvo algunos casos raros que se están reportando, pero todos son solo eso, casos esporádicos, eventuales, no es la regla general. Si trabajo solo en mi oficina, ¿puedo estar sin mascarilla? La recomendación es que no, siempre debes usar tu mascarilla si estés solo. Una persona conocida se volvió a contagiar. Habría que estudiar el caso para ver si efectivamente se trata del SARS-CoV-2 o si es que es otro caso. Los casos que nosotros referimos como confirmados son porque han sido documentados precisamente con prueba molecular en ambos casos y en el Perú no se ha vuelto a reportar. Hay que hacer cierta metodología de estudio para confirmar que una persona se ha reinfectado por COVID. La utilización constante del alcohol de 96 puede producir dermatitis. El alcohol es menos agresivo para la piel que la lejía, pero sí, hay personas que también pueden reportar algún tipo de reacción frente al alcohol. Por lo que se ha expuesto, es imperativo cuidarnos, ya que no sabemos si al enfermarnos estaremos dentro del 80, 15 o 5% de cada persona de forma diferente. Hay una reacción diferente, correcto, completamente de acuerdo con lo que tú has dicho. La prevención es fundamental. Muchas gracias por tu comentario, Martín. Tengo dolor de cabeza hace ya mucho tiempo, pienso que es psicológico. ¿Podría usted sacar de dudas? Lamentablemente, a través de una charla no podemos sacarte dudas, Héctor. Es importante que consultes con tu... Hola, perdón, se volvió a ir la conexión, pero ¿cuánto tiempo debe pasar para ingresar a la oficina luego que han desinfectado un ambiente? Depende de qué sustancia han utilizado para desinfectar. Normalmente esta indicación te la da el propio equipo de desinfección, te dice, o las personas que realizan desinfección, cuántas horas después debes ingresar. Normalmente suele ser un periodo de 4 a 6 horas, pero depende mucho del tipo de químico que estén utilizando para eso. ¿Cuál es mejor en todo caso, el amonio cuaternario o el alcohol? Depende para qué superficie. Para superficies vivas, nuestras manos, por ejemplo, el alcohol es mejor. Para superficies inertes, el amonio cuaternario o la lejía tienen la misma eficacia para desinfección. Si tienes IgG y tus síntomas es fiebre a veces, pero si es constante los escalofríos o todos escalofríos en los pies como si pisara hielo, es normal. En este caso, si tienes fiebre, es importante que te vea el médico o que consultes con tu proveedor de salud a través de una llamada telefónica para que te oriente mejor. ¿Qué sucede con las personas que tienen cálculos renales? Se pueden operar sin ningún problema ya que esa persona ya pasó una cuarentena. ¿Habrá una complicación? No se ha visto que haya una complicación relacionada a litiasis renal y COVID-19, pero es mejor que tu médico tratante te haga una evaluación y te responda más específicamente sobre el caso que estás mencionando. ¿El alcohol de 96 se puede combinar con agua? Sí, algunas personas dicen que si el alcohol de 96 se evapora y el de 70 es mejor, le echamos agua y lo convertimos en 70. El problema es que en el proceso de dilución, de echarle agua para que baje a 70, se va evaporando y vamos a tener ya no un alcohol de 70, sino de concentración mucho más baja que no va a ser efectivo. Entonces es mejor comprar directamente el alcohol a una concentración menor. No diluirlo porque se va a evaporar y va a ser igual o lo mismo que nada. En casa tengo un menor de edad que recibe vacunas Blomia pura, pero desde que se inició la cuarentena ya no la recibe. Él hizo cuadros de asma bronquial, recibiendo sus oportunidades corticoides, también ha hecho fiebres altas, incluso convulsionó. Se podría considerar dentro de las personas vulnerables el asma bronquial, si es que tiene cuadros moderados o severos, es considerado como vulnerable. El tema de las vacunas no lo hace vulnerable necesariamente. Las convulsiones no se ha visto que están asociadas con mayor riesgo de COVID, pero en todo caso el médico tratante de esta persona es quien debe definir el riesgo de esta persona de realizar o de padecer alguna complicación o de fallecer debido a una infección por COVID. Los que tienen diabetes y es contagiado por una persona que tiene el virus, ¿es fácil de adquirir y difícil de curarse por ser diabético? Sí, es difícil de curarse, hay más riesgo de complicaciones, como dijimos al inicio. La posibilidad de contagiarse es igual que una persona, pero el problema es que si es que se contagia, probablemente haga complicaciones y tenga una enfermedad más severa. Si soy asintomático, ¿cómo sé si tengo el virus? Pues no hay forma de saberlo, porque justamente no tiene síntomas. En algunas personas que se hacen controles de rutina o controles en la empresa, es que salen detectados o diagnosticados, pero si soy asintomático, pues no vas a saberlo, a menos que incidentalmente te hagan una prueba de diagnóstico.
Cuando es un viaje interprovincial de 10 horas, ¿uno se puede contagiar? Por supuesto que sí. Si ya me dieron de alta hace 3 meses, ¿por qué sigo saliendo reactivo? Probablemente tu cuerpo reaccione, tenga un sistema inmunológico que reaccione de una forma especial al virus y es por eso que sigue saliendo reactivo. Si es que no tienes síntomas, no te preocupes, ya no contagias. En caso de los que están por encima de los 3.500 metros, bueno, esta pregunta ya la respondí, la saturación es menor, tiende a estar alrededor del 90% la saturación de oxígeno en estas personas que viven en grandes altitudes. Si mezclo el alcohol de 96 con cierta cantidad de agua, obtengo alcohol de 70. Eso es cierto en teoría, pero ya vemos que el alcohol, mientras lo vas diluyendo, se va evaporando y va a tener una eficacia menor, ¿no? ¿Te puedes contagiar en un viaje interprovincial? Sí. ¿Los overoles que cubren todo el cuerpo, sumado a la mascarilla y el protector facial, garantizan protección? No. Si usas mascarilla, overoles, armadura, escudo, etcétera, pero no mantienes la distancia social y no te lavas las manos, no te garantiza la protección. Lo ideal es que no necesites salir para que no necesites usar ese tipo de implementos y así estás disminuyendo la posibilidad de contagio. Una persona adulta que fue contagiada y fue tratado clínicamente por la gravedad de su caso y se encuentra en recuperación, ¿hasta cuánto tiempo puede contagiar la enfermedad? Se dice que las personas severas pueden contagiar pasadas las 3 semanas, 3, 4 semanas. Es por eso que en ellas, una vez que han sido dadas de altas, deben hacer un aislamiento en domicilio de 14 días para garantizar de que ya no estén contagiando. Es cierto que el virus se encuentra en el medio ambiente, sí y no. El virus está en las gotitas de saliva, no en el medio ambiente. Eh, es más probable que nos contagiemos en un espacio cerrado que en un espacio abierto. A todos nos dará el COVID-19. Depende, pues, si es que, por ejemplo, en Iquitos, en ciudades como Iquitos, las tasas de contagio han llegado al 70% de la población. En Lima estamos alrededor del 24-26% de la población. No es probable que nos dé a todos, pero sí un porcentaje importante de la población va a terminar siendo contagiado de este virus. ¿Cuál es mejor, alcohol en gel o alcohol líquido y de qué porcentaje? Por el tema del cuidado de las manos, el alcohol en gel suele ser un poquito más amigable, producir menos reacciones inflamatorias en las manos, por lo cual sería mejor. ¿En qué porcentaje? 70% es el porcentaje recomendable. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? ¿Qué es la inmunidad de rebaño y cree usted que lleguemos a esa condición? De hecho, en Iquitos ya llegaron a eso, están en 70 y tantos por ciento. La inmunidad de rebaño se alcanza cuando superamos el 70% del total de contagiados. Y bueno, si es que no tomamos las medidas de prevención adecuadas, sí es posible que lleguemos, pero el costo es muy alto. Muchas personas van a morir antes de que alcancemos la inmunidad de rebaño. Entonces, no es lo ideal eso. Si una persona tiene dolor de espalda, también es un síntoma de COVID. Puede ser, pero por sí solo no es muy sugerente de que sea COVID. Si mi bebé tiene COVID, puedo ponerle su vacuna contra neumococo y la influenza de su mes de vacuna. Si es que su estado de salud es el adecuado, puedes poner la vacunación. Eso consúltalo con su pediatra que lo esté tratando. Una persona de 64 años con 108 kilos viviendo en zona tropical, es normal que sature 93 y 95%. Hay que ver si la zona tropical es una zona de altura o no. Si, por ejemplo, es una zona como Tingo María o como alguna zona de ceja de selva que tiene altura geográfica, puede tener una saturación un poco más baja que lo normal. Pero hay que ver también otras complicaciones. Las personas obesas tienden a capturar menos oxígeno porque por el tema de la obesidad su pulmón no se expande todo lo que debería y no captura la cantidad de oxígeno que necesita su cuerpo. Eso es mejor que lo vea su médico de cabecera para definir a qué se debe esa saturación baja, si es solamente por la geografía, por la obesidad o por alguna otra condición. ¿Cuántas veces puedo utilizar la mascarilla KN95? Lo ideal es que no tengamos que utilizarla más allá de un día. Ya estas mascarillas KN95 no se deben utilizar más allá de un día y luego deben ser descartadas. Un asintomático que ya superó su etapa de infección, se baña y recae. Peor los síntomas. ¿Es malo bañarse antes de los 25 días? No. El baño o la ducha no tiene nada que ver con los síntomas de COVID-19. Si tú estás contagiado de COVID, báñate con la misma regularidad como si estuviera sano. Si es que recayó o empeoró sus síntomas, no ha sido por la ducha, sino seguramente así ha progresado su enfermedad. Ya vamos terminando.
Una persona contagiada es bueno que esté en movimiento y se exponga a la luz solar aisladamente para evitar la coagulación de su sangre. No, la coagulación de la sangre no tiene nada que ver con la exposición a luz solar. Sí es importante que la persona permanezca aislada, que reciba su dosis de radiación. Siempre es bueno que recibamos luz solar, pero no, esto no tiene nada que ver con lo que es coagulación de la sangre. Una persona que ya pasó la cuarentena casi 2 meses porque tengo algunas molestias aún como dolor de espalda, probablemente sean algunas consecuencias respiratorias, ¿no? A pesar de que el virus ya se fue seguramente de tu cuerpo, seguramente ha dejado algún daño a nivel de los pulmones y eso te provoca algún tipo de malestar. Si es que esto persiste, es bueno que consultes con un neumólogo para que él te indique algún tipo de fisioterapia respiratoria. Si es salido COVID, ¿puedo ponerme la vacuna para la gripe? Por supuesto que sí. La vacuna peruana en pruebas es una mejor alternativa a las extranjeras. Todavía no se puede saber porque ninguna de ellas ha concluido sus estudios clínicos, así que no se puede garantizar de que es mejor o peor que alguna de las otras vacunas que se están estudiando al momento. Saqué mi prueba en marzo y salió positivo. Ahora la semana pasada me salió negativo. ¿Qué posibilidades que me vuelva a contagiar y que será fuerte o leve? Posibilidades casi ninguna. Una persona con resultados de IgG positivo puede incorporarse al trabajo en la modalidad presencial, depende de qué síntomas tiene y cuándo empezaron los síntomas. Repito, los anticuerpos no sirven para definir contagiosidad ni retorno al trabajo. El seguimiento clínico y la evolución de los síntomas son los que definen esta condición. ¿Bañarse con agua fría todos los días causa algún problema? No. Si es que soportas el agua fría, no hay problema. Si no te gusta bañarte con agua fría y tienes agua caliente, bañate con agua caliente. No hay ningún problema. Recomendaciones para superar post-COVID-19, una alimentación balanceada, si es que tienes síntomas respiratorios, fisioterapia respiratoria, y bueno, mantener estilos de vida saludables, alimentación balanceada, actividad física, si tienes algún factor de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión, consulta con tu médico para ver cuáles las mejores conductas que debes tomar. Dolor de espalda y congestión nasal frecuentes por el COVID, si es que son crónicos de mucha larga data, probablemente no lo sea, pero si son recientes, es probable, hay que ver si es que tienes tos, dificultad respiratoria, alguno de los otros síntomas que hemos hablado al inicio de esta capacitación. ¿La protección depende del tipo de mascarilla? No, la protección depende más que todo de la distancia social, el lavado de manos y de que usemos alguna mascarilla para no proteger a nosotros, sino proteger a las personas en nuestro entorno. ¿Esta enfermedad puede dejar secuelas graves en aquellas personas que la adquirieron? ¿Puede dejar secuelas? Parece que sí, parece que sí. Graves no sabemos, permanentes tampoco sabemos. A este virus recién los conocemos 8 meses y medio, vuelvo a decir, y este virus solamente provoca, hay estudios de secuelas, pero estas secuelas se han estudiado en 2 o 3 meses. Las secuelas hay que ver si es que persisten por años, y como este virus recién es nuevecito, no sabemos cuánto tiempo van a permanecer, ni con qué severidad, o si las funciones pulmonares se van a recuperar al 100%. ¿El COVID-19 tiene una reacción cutánea en los bebés y niños? Sí, sí se ha visto que hay alguna respuesta a nivel de la piel en niños y también en adultos. Sí, tiene bastantes síntomas, no solo respiratorios, sino también al nivel de la piel, a nivel del corazón y a nivel digestivo, etcétera. Tiene bastantes síntomas este virus. La vacuna china es confiable, pese a los cuestionamientos que tienen los laboratorios de ese país. Hay que ver los estudios clínicos que lo respalden. Si es que estos estudios son confiables, cumplen con el método científico y dan buenos resultados, se podría decir que sí es confiable. Listo, he respondido a todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Cualquier consulta a través de su área de salud me pueden contactar para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Voy a ver si es que hay alguna pregunta en el chat y si no, estamos dando por concluida esta charla. ¿El médico puede diagnosticar COVID a un paciente como COVID solo por los síntomas sin haber realizado el examen rápido molecular? Ahí puede haber mucha sospecha, pero la confirmación se tiene que hacer a través de las pruebas. La alimentación de un enfermo contagiado que supera el virus. Puede comer colágeno, el colágeno no se consume a través de pastillas o de cápsulas, no sirve. Cuando el colágeno lo consumes a través de una cápsula, tu cuerpo lo destruye y solamente consumes algunos aminoácidos. No sirve consumir colágeno, el colágeno se forma dentro del cuerpo. ¿Puede comer ají? Sí, sí puede comer ají, no hay ningún problema. ¿Una persona que toma urafamina se ve favorecida contra el COVID por este anticoagulante? No, no tiene ninguna eficacia terapéutica para eso.
Listo, creo que esas son todas las preguntas. Muchas gracias por su atención, por su permanencia. Han sido más de 400 personas y han sido casi 100 preguntas. Les agradezco y nuevamente cualquier consulta, por favor, a través de su área de salud, pueden contactarme y con todo gusto podemos resolver cualquier duda. Muchas gracias. Hasta luego.